Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno saludo. Dios me los bendiga, Dios me los llene de mucha paz. Hoy día precioso del Señor. Estamos haciendo nuestro camino de Cuaresma y en el día de hoy se hablaba del sufrimiento, de que tenemos que hacerle frente al sufrimiento, que no tenemos que dejarnos agobiar por las circunstancias. Y hablábamos de nuestros dos principios de santidad que llevamos en la comunidad. Que a propósito encuentras ese audio allí en YouTube, dice secretos para alcanzar la santidad. Y uno de ellos es que siempre tenemos que ser agradecidos ante las circunstancias. Que en la medida que nosotros somos agradecidos, sabemos que todo pasa para bien, como dice la palabra, ese momento se santifica. Entonces no nos dejemos agobiar tanto por lo que sucede alrededor, sino que nuestra mirada, todos nuestros sentidos espirituales estén en el Altísimo. Porque nosotros no hacemos parte de este mundo. Y eso va a hacer que las circunstancias cambien. Por tanto, recibamos la palabra del Señor hoy con mucho entusiasmo, para que sea siempre ese vaso, ese camino, ese faro que nos lleve a la presencia de Él, a mejores destinos. Entonces, toda nuestra confianza, como dice el Salmo 121, está puesta en el Señor. ¿En quién tendré mi confianza? En el Señor, en nadie más. Invocamos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿A dónde iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde más iré? A veces pido un consejo, esos consejos me confunden en ocasiones, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. A veces uno no sabe cómo comportarse. Yo no sé cómo comportarme en ocasiones, a pesar de que conozco tu palabra, pero a veces no sé cómo comportarme. Por eso, dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría para tener una verdadera respuesta frente a las circunstancias. Gracias, Padre eterno, por tanto amor y misericordia, por tanta bondad, por tanto cariño que tú nos tienes, por tanto amor. Que tu palabra sea viva y eficaz hoy, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón para poderla poner por obra. Porque no es fácil, Señor, ante la dificultad y ante los problemas, decir en ti confío. Pero quiero que esa ejaculatoria tan linda de Jesús, confío en ti, esté siempre en mi mente y en mi corazón. Jesús, en ti confío. Amado Jesús de Nazaret, en ti confío. Porque tú tienes todo en el hueco de tu mano. Tú tienes todo proyectado. Tú tienes todo, absolutamente todo, controlado. Pero el libre albedrío hace que nosotros seamos los que tomamos la decisión. Y hoy decido, dilo conmigo, hoy yo decido en amarte. Hoy yo decido en dejarme amar por ti, que es lo que más cuesta. Dejarme amar por ti, porque cómo me cuesta. Ayúdame, Padre eterno, a que yo pueda estar siempre sumergido en tu presencia. Estar en ti todo el tiempo, porque todo pasa para bien. Coloca en mi boca, como dice ese salmo hermoso, un centinela que cuide mis palabras. Coloca ese carbón encendido en mi boca para que cambie mi forma de hablar y por todo esté agradecido. Que yo no esté tanto quejándome por una cosa y por la otra. Que esté yo siempre agradecido, Padre. Por eso te suplico que tu palabra sea viva. Que tu palabra hoy me hable a mi corazón, porque tengo que romper tantas amarguras, miedos, temores, incertidumbres. Quiero tener la confianza y la seguridad de estar en ti. Gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Bueno, vámonos para el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la función de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan,
Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas, ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Quieren tener los mejores lugares en las comidas y los asientos de honor en las sinagogas, y desean que la gente los salude con todo respeto en la calle y que les llame maestros. Pero ustedes no deben pretender que la gente les llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen jefes, sino Cristo es un único jefe. El más grande entre ustedes debe servir a los demás, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por su santa palabra. Como el Señor nos está diciendo realmente que tengamos mucha prudencia con nuestro comportamiento. Mucha prudencia con nuestro comportamiento. Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y la humildad, como Él mismo nos enseña, es un valor que tenemos que irlo fortaleciendo constantemente. Recuerda que cuando tú te pones un propósito, cuando tú empiezas a formarte hábitos espirituales, esa perseverancia te va a llevar a tener, esos hábitos te van a llevar a tener en las virtudes. Y la virtud pues te lleva a ser santo. Y la santidad es el camino para la salvación. Aquí vinimos fue a ser salvos. No vinimos a ser felices. Eso es una consecuencia de la santidad. No vinimos a tener paz, como en ocasiones toda la meditación trascendental y toda la cuestión del yoga y ese tipo de cosas nos ayuda como que a la respiración y que tengo ya paz. La paz verdadera viene en nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que tú estés buscando esa santidad, te lleva a tener paz. O sea, no te luches por tu paz, no luches, lucha por el deseo de estar siempre en la conexión con Dios, y la paz llega por añadidura. Son consecuencias, porque tú viniste aquí, te digo siempre el propósito para tu vida y tu matrimonio, te digo el propósito cuál es, la salvación. A eso viniste, a ser salvo, el resto se da por añadidura. Y tú no eres el salvador de otros. Quítate eso de la cabeza. No eres el salvador. Es tu testimonio el que Dios utiliza para que las otras personas se salven. Porque Él se glorifica en ti, y al glorificarse en ti, siendo tu testimonio, los demás se salvan. Dando testimonio en especial con tu comportamiento, no tanto desde la palabra. Eso es secundario. Porque eso dice la palabra misma. Que tu testimonio, así no hables, santifica. Entonces es importante estar muy pendientes de nuestro comportamiento. Por eso el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Inclusive Santiago nos hace una referencia muy bonita, porque dice: cuidado con los maestros, bendito sea el Señor, con los que enseñan, porque ellos deben ser nosotros. Por ejemplo, que damos un mensaje, tenemos que ser los primeros en dar testimonio. Porque una cosa es decir, pero ¿qué sacamos si hablamos y hablamos y hablamos y no estamos dando testimonio real? Cuidado con el comportamiento, dice el Señor. Y fíjate que eso se da actualmente para nuestros pastores, no solamente para nuestros sacerdotes, que tenemos que orar por ellos constantemente, porque las acechanzas del enemigo a ellos son muy fuertes. Por eso el Papa Francisco siempre pide: oren por mí, oren por mí, oren por mí. Entonces no tanto es hacer lo que ellos hacen, sino hacer lo que ellos dicen frente a la palabra, que se ciña a la palabra, que esté centrado en la palabra del Señor. Entonces hay que ser realmente muy prudentes y que el Señor nos dé discernimiento. Pero ese discernimiento se da cuando uno conoce la palabra,
cuando uno conoce la palabra. Por eso es tan importante conocerla, porque a partir de que tú conoces la palabra no te desvías, porque el Señor siempre te está orientando cuando recibes un consejo. No de todos viene un buen consejo. Puede aparentemente alguien que puede ser aparentemente muy espiritual, pero te puede dar un consejo que no es, porque él lo hace de pronto porque te ve sufriendo. Entonces, al verte sufriendo, entonces él no quiere cargar con ese mismo sufrimiento tuyo, porque él también está revolviendo sus propias historias de vida. Entonces fácilmente te da un consejo desde su dolor que no es el más adecuado. Saber cuál es el consejo más adecuado, escuchar. Alguien decía, me llamó mucho la atención, escucha 3 sacerdotes y mira de ellos, te darás cuenta que vas a saber exactamente qué es lo que te van a decir con respecto a ese consejo, pero siempre ten referente la palabra del Señor. La palabra del Señor. Porque hay personas que se dedican no solamente a escuchar sacerdotes, sino a escuchar como a sacerdotes, psicólogos, mejor dicho, se ponen a escuchar a todo el mundo. Por favor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuelgas esa y vuelve a llamar a otra persona a ver qué hago, y la andan preguntando todo el santísimo tiempo, aunque ya tiene la respuesta, pero no quiere asumirla porque quiere su propia respuesta. Quiere hacer las cosas que se le acomoden a su situación específica y no hace la voluntad de Dios, porque ya sabe cuál es la voluntad de Dios y se lo dicen de muchas maneras y no quiere escucharla porque quiere esa palabra o ese consejo, lo quiere acomodar a su capricho, a su dificultad. Sí, así es, Rafa, y eso es una de las cosas más tremendas que a veces nosotros como seres humanos hacemos, porque nuestra inseguridad hace que nosotros estemos buscando para un lado y para el otro. Ese es el problema de cuando uno no tiene bases firmes ni sólidas. O sea, uno a veces dice, no, yo sí soy muy creyente. Y sí, estoy muy segura de cuál es mi fe. Y dice, y yo soy católico. Y eso, mejor dicho, saca un pecho, como decimos aquí en Colombia. Y la verdad, peleas hasta por ser católico. Exactamente. Pero cuando yo estoy en esa búsqueda de que todo el mundo me dé consejo, quiere decir que no tengo mucha seguridad, que digamos, en Dios. Porque el problema no es ser católico, el problema es ser realmente creyente en las palabras que dice Dios. Y claro, como no buscamos la palabra, como no buscamos el consejo primero en todo lugar de Dios, entonces por eso es que estoy buscando el consejo de todo el mundo. Entonces el corazón se siente incómodo, se siente inseguro, porque es que definitivamente las cosas del mundo no nos traen la seguridad. Por eso mismo también estoy buscando a una persona, a la otra, quiero depender de uno del otro, y es todo por cuestión de la inseguridad que me da el no conocer realmente qué es Dios, quién es Dios, cuál es su consejo, qué es lo que Él me está diciendo y me está orientando a ir. Sí es cierto que yo buscaré mi consejero espiritual, pero lo primero que tengo que buscar es la oración, la presencia de Dios y la palabra de Dios. Es lo primero que yo tengo que hacer, porque dice que nosotros debemos tenerlo a Él en primer lugar. El primer lugar es el amar a Dios sobre todas las cosas. Y todas las cosas incluye también un consejo de una persona. Entonces, primero que todo, tú tienes que entrar en la presencia de Dios y buscar el consejo de Dios. Y entonces, bueno, listo, ya fuiste, ya pediste el consejo, pero pon ese consejo sobre la mesa delante del Señor para que el Señor te traiga la paz de tu corazón, porque a veces te traen consejos que no te dan la paz. Entonces, importante, independientemente del consejo que te den, busca al Señor, déjalo en la mesa delante de Él y el Señor te confirmará o te dirá, no lo hagas así. Pero si tú buscas esa presencia de Dios, es para que obedezca la presencia de Dios, porque a veces uno dice, sí, yo ya fui en oración, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que me salió en la palabra. Es la verdad. Entonces, no. De pronto la palabra te dice, espérate, la batalla, la pelea es mía. Pero no, es que yo tengo que hacer. Entonces terminas tú actuando cosas. No, a veces el Señor nos está diciendo cosas muy claras y Él sabe por qué las dice. Él es el único que conoce nuestro caminar. Él es el único que conoce realmente nuestro futuro. Él sabe todo lo que pasó en nuestro pasado.
sabe que estamos viviendo en el presente, pero también sabe lo que va a venir en el futuro si nosotros no dependemos realmente de Él. Entonces es muy importante que nosotros realmente busquemos esa confianza en el Señor. Esa confianza en el Señor, no la confianza en los hombres. Y sí que menos la confianza en ti mismo. Porque eso sí es impresionante. A veces, no, es que yo sí sé. Y entonces eres ministro de la palabra, eres ministro de la Eucaristía, de la comunión, eres ministro o eres el coordinador de algunos grupos de la iglesia. Y te sientes, mejor dicho, en las nubes con tremendo cargo, pero el testimonio que estás dando de vida es tremendo también. O sea, no nos ayuda en nada, como se dice. Y aquí el Señor está hablando muy duro a todos los que somos líderes. El Señor nos está llamando la atención, nos está diciendo, ojo con ustedes son líderes, ustedes tienen una responsabilidad inmensa. Ustedes son los primeros que deben dar testimonio de vida. Ustedes son los primeros que tienen que estar doblando rodilla. Ustedes son los primeros que deben estar en la presencia de Dios y dejarse moldear el carácter por Dios. Ustedes tienen que estar así porque ustedes hablan mucho. Ustedes hablan mucho de la palabra, ustedes hablan mucho de las cosas que tienen que hacer y cómo la tienen que hacer y hasta, o sea, dice, hasta ustedes hacen que las personas hagan esto y aquello, ayunos tenaces, de pronto penitencias impresionantes, de pronto retiros, ayunos impresionantes. ¿Y qué es lo que sucede? Y el Señor aquí le está diciendo, ustedes ni siquiera son capaces de hacerlo. ¡Wow! Eso es tremendo. Ustedes no son siquiera capaces de hacerlo. Y ese es el jalón de orejas a todos los que somos líderes, precisamente porque a veces pedimos cosas para las personas y no las hacemos primero nosotros. Entonces, por eso dice, hagan lo que les dice. Listo, ustedes pueden hacer esos ayunos y demás, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué significa? O sea, cuando ellos invitan a hacer un ayuno, háganlo. Sí, bien, no hay problema, porque el que quieres eres tú, pero no estés imitando a tu líder. No, entonces, como esa persona que no lo hace, pues yo tampoco lo hago, o sea, si tu coordinador en pastoral, si ese ministro de la comunión, el ministro de la palabra, te está diciendo cosas, no, y su testimonio de vida es la pelea, es utilizar la boca para hablar incorrectamente, etcétera, no hagas lo que él hace. Haz lo que te está diciendo que debes hacer, que orar, que perdonar, que todas esas cosas que a veces nos dicen, pues hazlo. Pero siempre dirigido por la palabra de Dios. Por eso es tan importante para nosotros tener la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios debe ser nuestro libro de cabecera. Y no es un libro, es tu testamento como hijo de Dios. ¿Qué es un testamento? El testamento es la herencia. O sea, tú sabes que a través del testamento a ti te dejan la heredad de algo. Y por eso es el Antiguo Testamento te hereda esto, pero el Nuevo Testamento te está heredando esta situación. Entonces, por eso en la Biblia es este testamento para los que son hijos de Dios. Y que se sienten amados además por Dios. Entonces, si tú te sientes amado por Dios y quieres saber cuál es tu herencia, pues empieza a buscarla allí. Porque el Señor te está diciendo cuál es tu herencia. Pero entonces tienes que trabajarla. Acordémonos, me acuerdo en este momento de una película que había una persona muy, muy millonaria que pues se falleció. Y entonces el hijo era un súper vago, un súper irresponsable. Pues se acostumbró a tener todo, entonces no se esforzaba por nada. Y entonces, ¿qué pasó? Muy sencillo, el Señor cuando muere deja en el testamento que si él quería tener la herencia, él tenía que hacer varias cosas, o sea, como unas tareas que él le dejó, si quería tener la herencia. Y curiosamente lo que esa persona no hizo durante su vida de formar a su hijo en esas tareas que hizo,
El muchacho pudo darse cuenta de todas las cosas que estaban incorrectas y cómo cambiar las situaciones. Y él pudo recibir su herencia más adelante. Y de alguna manera, la Biblia es nuestra herencia, ¿sí? Y que desafortunadamente, si aprendimos a vivir incorrectamente, sí aprendimos. Y entonces aquí lo que está haciendo nuestro Padre es dándonos la formación correspondiente para que recibamos nuestra herencia. Nos está diciendo, tienes una herencia, tú eres mi hijo, tienes una herencia, pero yo quiero que no despilfarres tu herencia, yo quiero que tú la aproveches al máximo, y aquí te doy los consejos para que sepas cómo vas a alcanzar esa herencia y cómo realmente vas a disfrutarla siendo ese hijo amado mío. Eso es lo que el Señor nos está invitando, o sea, hagamos las cosas conforme a lo que la palabra nos dice. Si el maestro sí nos está hablando con base en la palabra, qué bendición, pero, o sea, si alguna duda tienes, si alguna inseguridad te causa, busca la palabra te dice cómo es, pero no es cuestión solamente de ir, ay Señor, dime, hoy qué me hablas de esto, no es al azar, porque eso trae espíritus de adivinación, no es al azar, es un estudio constante, permanente, o sea, tener constante contacto con Dios para que tú sepas cómo habla Dios, porque es que Él quiere que nosotros lo conozcamos, esa es la realidad, ¿no, amor? Me hizo acordar una película también muy bonita que llama En busca de un milagro. La mamá del niño estaba sufriendo de cáncer y él quería buscar un milagro, entonces todo el mundo le aconseja y él hace todo lo que todo el mundo le aconseja, inclusive le dijeron que es un milagro, le dijeron es un milagro correr la maratón de Boston y ganarse la maratón de Boston, y entonces ¿es un milagro? Y entonces como estaba buscando un milagro, dijo sí, y se dedicó a entrenar un niño. Entrenar todo flacuchentico, todo pequeñito, entrenar para ganarse la maratón de Boston porque él quería su milagro. Entonces todo le recomendaba una cosa, le recomendaba la otra y siempre hacía lo que todos le decían. Pero les dejo el final para que tú lo veas. Esa encuentra en YouTube, En busca de un milagro, es lo más de bonita. Pero ¿cómo saber cuál consejo es el más adecuado? Mónica ya lo dijo. A veces tú confías y pones toda tu confianza en el hombre. O sea, la confianza plenamente en tu guía espiritual. Tienes tu guía espiritual, pero no tienes que hacer lo que la Virgen María hace. Cuando uno medita los misterios gloriosos, hay una parte de los misterios gloriosos que me fascina, siempre me ha fascinado. Y nuestra Madre María lo meditaba y lo guardaba en su corazón. Lo meditaba, no así no lo meditaba. ¿Sí? Lo reflexionaba y lo llevaba a su corazón, pero no con resentimiento. Eso es lo que hay que hacer en ese silencio precioso de nuestra Madre María, que inclusive hay unos libros muy lindos del silencio de nuestra Madre María, y no sé por qué le dicen María, qué vergüenza, de nuestra Madre María, cómo el silencio, ese silencio nos ayuda a discernir realmente cuál es el mejor consejo. Puede ser el mejor consejero que tengas, pero todo llévalo a la presencia de Dios. Acostúmbrate a llevar a la presencia de Dios. Porque si no lo llevas a la presencia de Dios, o sea, si no tienes el referente de la Biblia, de la palabra del Señor, necesariamente vas a equivocarte, vas a errar. Muchas cosas cometí y sigo cometiendo de pronto algunos errores, pero no tan graves como los anteriores, ¿sí o no, amor? Ahí uno comete errores, pero toca seguir corrigiendo. Bendito es mi Dios, porque era de mi parecer, ¿no? Porque a veces uno dice, es que esto yo lo aprendí de mis papás. Y uno se siente súper orgulloso y saca pecho. Es que en mi casa siempre hemos hecho así. Sí, es que en mi casa siempre hemos hecho así. Y bueno, ¿y de qué te ha servido? A ver. ¿De qué te ha servido? No, es que es la herencia de mi apellido. Porque todos los Cortés son así. Y lo que hacen los Cortés así tal. Entonces sacas pecho sintiéndote ufanada de lo que has recibido. Pero ¿de qué te ha servido? ¿Sí? Pienso que hay que discernirlo con humildad. Con humildad. Discernir esa palabra, esa enseñanza que te da la persona que te lo dice, porque tampoco te lo va a decir de una mala manera, y también aprendes a tener consejeros, porque es que también escoges a alguien del mundo
O sea, le pides un consejo a alguien que está separado. Bueno, ¿y tú qué consideras? ¿Tengo que separarme o no tengo que separarme? Y está separado o tiene conflicto, pues ¿qué te va a decir? Del desdolor de él te va a hablar. Te va a hablar. Entonces, ten discernimiento, que el Espíritu Santo te guíe a tener ese guía espiritual o ese consejero para que tú sepas qué debes hacer. Pero ten a alguien, porque es importante tenerlo, porque tampoco podemos andar, un dicho colombiano, como un cuzumbo solo. Sí, el cuzumbo es la zarigüeya, la zarigüeya. Entonces, no es andar solito, uno los ve solitos ahí, para arriba y para abajo. No es andar, y bien feitos que son las zarigüeyitas, ¿no? Pero, bueno, comen frutas y no hacen daño. Pero entonces, fíjense cómo realmente no podemos andar así solos, para arriba y para abajo. Necesitamos de una comunidad, necesitamos de alguien que nos aconseje. Porque a veces andamos con tanto sufrimiento y solos, así. Yo sola contra el mundo. Yo puedo, Señor, ¿quién me aconseja? ¿Quién me ayuda? Pero es que te estás escuchando un consejo como el de ahora, por ejemplo, y no lo pones en práctica. Y andas en un sufrimiento y una amargura y en una amargura. Entonces, consigue a alguien que tenga testimonio preferiblemente y que te guíe con base y en fundamento en la palabra. Tan lindo cuando me acuerdo tanto que una vez fui a hablar con alguien y dijo, es que yo le pregunté, es que yo no entiendo sobre el hecho de uno tener a alguien que no es creyente y yo tengo que amarlo cuando yo soy creyente. ¿Qué debo hacer? ¿Lo tengo que sacar? ¿Tengo que separarme? Entonces la persona dijo, espera, antes de darte un consejo, yo quiero mirar lo que dice la palabra. Y abre la palabra y busca el pasaje bíblico específico, dice, esto dice la palabra. Entonces, con base en la palabra, te voy a orientar. ¡Qué bendición! Cuando uno lo orientan con base en la palabra. No, es que yo tengo un soponcio. No, tengo un soponcio, no. Tengo como un pálpito en mi corazón. Y lo que tú tienes que hacer es esto. Tengo un pálpito de hacer tal negocio. Tengo un pálpito. Es que yo sé que me va a ir bien porque es que yo creo en la buena fortuna y sé que ahora sí va a llegar la racha de mala suerte. Ahora sí va a llegar la racha de la buena suerte. Y le creemos a la buena suerte, que a propósito es interesante el concepto. Si la buena suerte sí existe o no existe. Bueno. Ahí se los dejo en su criterio. Yo lo que veo es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Las bendiciones de Dios, la unción de Dios en nuestras vidas, esa bendición, esa gracia que Él da en nuestras vidas, que es su presencia viva. Entonces, a eso sí hay que creerle, más que a la buena suerte o la mala suerte. El Señor tiene su razón de ser por todo. ¿Sí? Entonces, fíjense que es importante tener ese discernimiento en nuestro corazón. Ten cuidado con quién te unes para recibir un consejo, y todo consejo que tú recibas, así sea del santo de los santos, disciérnelo bajo la luz de la palabra. Que un buen consejero, ¿qué te hace? Que se hables de la palabra, no por el pálpito, no porque es que yo siento que, no, bajo la luz de la palabra. Que te diga, mira, aquí la palabra dice, así duela, pero déjate guiar por lo que dice la palabra. Sí, porque a veces las personas pelean y que por qué dice eso si yo no quiero eso. Y no, o sea, si la palabra lo dice es por algo. Claro, por ejemplo, yo no me siento querido por mi esposa. Si lo dice la palabra. No, estoy dando el ejemplo. No he terminado, me llamó bobo, yo sé no escucharme, lo dijo, pero ahora debe perdonar a mi esposa por las palabras necias, yo las reprendo las palabras, borro las palabras. Bueno, mira, yo no me siento querido por mi esposa, por decir algo, estoy dando un ejemplo. Qué ejemplo tan horrible. No, pero es que es verdad, Moni, muchas personas no se sienten queridos por su esposo o su esposa, no se sienten, entonces se ponen a mendigar amor. Entonces, al no sentirse querida por su esposa, hay algo en ti, Moni, yo creo que debe sanar todavía, porque yo estoy dando un ejemplo. Entonces, si no te sientes querido por tu esposa, tu esposo, entonces automáticamente, ¿qué debes hacer? Alguien te aconseja. No, pues... Búscate otro. Sí, si él está feliz allá, déjalo, con su amante, entonces otro. También consíguete otro para que tú seas feliz. Y te lo han aconsejado personas espirituales, mi hermanita. Pero eso no es. Pero realmente el que te vas a buscar es lo que mi esposa hizo conmigo cuando me traicionó. ¿Sí? Porque ella me traicionó. Buscó a otro. Ah, sí. Yo sí, y no lo he soltado. No lo ha soltado, llama a Cristo a Jesús. No lo he soltado, ni lo voy a soltar. Así me duele, pero no importa. No, cómo me va a doler. Bendito sea el Señor. Sí, entonces, porque es que es darle el primer lugar a Dios. Fíjate,
cualquier consejo, así sea del santo de los santos, recuérdalo, discernirlo como mi Madre María en oración, meditarlo, llevarlo a tu corazón bajo la luz de la palabra. Bajo la luz de la palabra. Espíritu Santo, este consejo me lo dieron, y no salgas como alma que lleva el Espíritu Santo corriendo, es que me lo dijeron y lo voy a hacer ya. No, ¿qué debo hacer? Y entonces, ay Dios mío, es que a veces preguntamos por todo. ¿Será que debo desayunar o no debo desayunar? ¿Me como este café o no me tomo este café? ¿Le doy y por o no le doy? todo estás pidiendo consejo. ¿Le doy o no le doy? ¿Le lavo la ¿Le ropa lavo o no le hago? ¿Hago o no hago? ¿Doy o no doy? ¿Le doy ¿Sí? comida o no le doy comida? Es tremendo. Es impresionante. Es la inseguridad de no buscar Es a Dios. impresionante por no tener a Dios en tu corazón. Lo tienes, pero de oídas, sí, ahí simplemente, pero no lo tienes en tu corazón. No lo tienes, no tienes la seguridad de Dios. Entonces, como lo tienes así pasajerito, como algo que se pega y se quita, ¿sí? Entonces, simplemente, No como es eso un objeto sticker, de vida tuyo. no hace parte de tu vida, y por eso es que pides consejo de todo el mundo. Andas pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Será que voy o no voy? ¿Hago o no hago? ¿Salto o no salto? Entonces, para todo pides consejo. ¿Me levanto temprano o no me levanto? ¿Tú qué me aconsejas? ¿Oro en la mañana o no oro en la mañana? ¿Hago el rosario o no lo hago? Bendito sea mi Dios. Todo lo que tú vayas a hacer, hazlo por amor. Pero fundamentado desde la palabra, por amor, no por desamor, porque en ocasiones por el desamor estamos cometiendo errores, porque no es por amor. Porque el amor es legítimo, es de Dios. A veces lo hacemos es por un desamor o heridas emocionales que traemos en nuestro corazón y nos equivocamos. Sí. Esta palabra estuvo espectacular. No hablo más. Me parece bien. Que tengan un excelente día. Pero me quedé con una sospecha contigo. Sí. Ahorita lo solucionamos. Bueno, está bien. Dios los bendiga. Que tengan buen día. Un fuerte abrazo. Chao.